El día de hoy vamos a resolver otro problema de movimiento. En este caso, bueno, se habla de que un atleta lanza una bola a cierta distancia sobre el suelo, a una velocidad de 12 metros sobre segundo, con un ángulo de 51 grados sobre la horizontal. La bola golpea el suelo 2.08 segundos después de que se lanzó, y bueno, debemos ignorar la resistencia del aire. Y bueno, nos piden determinar cuáles son las componentes de la aceleración de la bala en el vuelo, cuáles son los componentes de la velocidad de la bala al principio y al final del recorrido, a qué distancia horizontal llega la bala, a qué altura del suelo se lanzó la bala y dibujar la gráfica X versus T, Y versus T y la velocidad en X versus T y la velocidad en Y versus T, para este movimiento. Entonces, en este caso, tenemos el diagrama, tenemos una altura inicial, que es lo que mide la persona. Cuando se lanza la bala, va a recorrer toda esta distancia, va a tener una velocidad final, tiene una velocidad inicial en este caso. Ese es el punto máximo y esa es la distancia que recorre. Solo hay que recordar que antes de la altura máxima se considera como un tiro vertical y después de la altura máxima es una caída libre. Y en el caso de X, pues se considera movimiento rectilíneo uniforme, ya que aquí no hay aceleración, solamente en Y. Entonces, pues bueno, vamos a poner primero nuestros datos. Tenemos nuestros datos. Y tenemos lo siguiente. Tenemos una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo. Tenemos el ángulo de 51 grados. Tenemos el tiempo final, que es de 2.08 segundos. Y bueno, vamos a poner lo que vamos a determinar. Vamos a determinar, en el caso de A, vamos a poner la aceleración del vuelo y bueno, es los componentes de la aceleración de la bala. Mm, En el caso de B, va a ser los componentes de la velocidad de la bala al principio, que es la velocidad inicial, y al final, que es la velocidad final. Mm, para nuestro inciso C nos piden la distancia máxima. Para nuestro inciso D nos piden la altura inicial. Y para nuestro inciso E nos piden distancia versus, bueno, X versus tiempo, Y versus tiempo, velocidad en X y bueno, versus tiempo y velocidad en Y versus tiempo. Ahora vamos a pasar con nuestras ecuaciones. Ahí está. Mm, Ecuaciones. Y bueno, para nuestras ecuaciones vamos a tener, bueno, hay que recordar también cómo se determina el vector. Tenemos una componente en X, una componente en y tenemos la magnitud de nuestro vector. Y aquí tenemos un ángulo. Siempre que nos den solamente dos datos, podemos determinar todo. Por ejemplo, si aquí nos dan Y, recordemos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, nuestro cateto opuesto es Y. Nuestra hipotenusa es la magnitud del vector. Entonces, si nosotros lo que queremos hallar es el coseno, simplemente hay que despejar. Bueno, aquí me faltó ponerle algo a esta ecuación. Me faltó poner el ángulo. Aquí es el seno y este es el coseno. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a despejar. El cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por el seno del ángulo y el cateto adyacente va a ser la hipotenusa por el coseno del ángulo. En este caso, nuestro cateto adyacente es la velocidad en X y el cateto opuesto es nuestra velocidad en Y.
Entonces, pues sabiendo esto, podemos determinarlo así. Velocidad en x es igual a la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo. En el caso de y, va a ser esta magnitud por el seno del ángulo. Y bueno, tenemos otras ecuaciones que son las que hemos estado manejando para el movimiento. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Y bueno, sí, la distancia con respecto al tiempo es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y bueno, ya que tenemos esto en nuestras ecuaciones, pues vamos a empezar a hacer nuestros cálculos. Entonces, primero vamos a determinar, bueno, vamos a poner el desarrollo. Para nuestro inciso A, nos piden las componentes de la aceleración en X y en Y. Entonces, para este caso, aceleración en X, esta va a ser igual a 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y por qué 0? Porque en X está ocurriendo un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, hay una aceleración igual a 0. En el caso de en Y, en el tiro vertical, esta aceleración va a ser menos 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque antes de Y máxima hay un tiro vertical. Entonces, el movimiento es hacia arriba. La aceleración tiene una dirección hacia abajo. Si es opuesto el movimiento a la aceleración, se considera una aceleración de la gravedad negativa. En el caso de esta aceleración en la caída libre, vamos a tener más, o sea, va a ser positivo, 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque después de la altura máxima hay una caída libre. El movimiento lleva la misma dirección que nuestra aceleración por la gravedad. Y en este caso, esta aceleración es positiva. Y bueno, esto sería para el inciso A. Para nuestro inciso B, nos piden determinar las componentes de las velocidades. En este caso, bueno, de la velocidad inicial. Vamos a tener una velocidad inicial en X que va a ser igual a 12 metros sobre segundo por el coseno de 51 grados. Esto de aquí nos da 7.55 metros sobre segundo. En el caso de la componente de la velocidad inicial en Y, va a ser igual a 9.30, no, perdón, ya estoy dando el resultado. Es de 12 metros sobre segundo, en este caso por el seno de 51 grados. Esto de aquí nos va a dar 9.32 metros sobre segundo. Ahora, tenemos la velocidad en X de todo el tiro parabólico. Entonces vamos a poner que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, igual a la velocidad final en X. Y bueno, en este caso, pues ya tenemos la velocidad inicial en Y. Vamos a calcular la velocidad final. Bueno, le voy a poner un 1. Lo que tiene un 1 va a ser antes del tiro de la Y máxima. Si tiene un 2 es después de la Y máxima, que sería la caída libre. Entonces, en este caso, la velocidad final antes de la Y máxima, o sea, en el tiro vertical, va a ser de 0 metros sobre segundo. Y bueno, esto de aquí va a ser igual a la velocidad inicial de la caída libre. Es decir, que cuando se lanza el objeto, va desacelerando, llega a una altura
y llegando a esta altura empieza a caer. Este movimiento de aquí es un tiro vertical y aquí es la caída libre. Cuando empieza la caída libre, va a empezar con la velocidad inicial de cero, que fue la velocidad con la que terminó el tiro vertical. Entonces, en este caso, nuestra velocidad inicial en y vale cero y tenemos que hallar ahora la velocidad final en y. Nuestra velocidad final de y2 va a ser igual a nuestra velocidad inicial. Bueno, vamos a poner velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces va a ser 9 más 9,78. En este caso es positiva porque en la caída libre la dirección del movimiento y la aceleración es la misma. Y aquí viene lo interesante, es el tiempo. Bueno, aquí sí voy a considerar que esto de aquí es perfecto, porque si no, como no es perfecto por esto de aquí, va a haber un pequeñísimo, o bueno, un cambio ligerito del tiempo, pero como no es tan significativo, vamos a dividir el tiempo entre dos. El tiempo que nos están dando es de 2,08. Lo vamos a considerar como 1,04. ¿Y por qué lo vamos a considerar así el tiempo? Vamos a suponer que este movimiento es perfecto. Entonces, el tiempo que está transcurriendo aquí va a ser el mismo que está transcurriendo acá. El tiempo que nos están dando es el total. Vamos a suponer que aquí esté 1 y aquí esté 2. Y el tiempo total es la suma de estos dos. Este 1 más T2. Y bueno, para hallar T2, que es el de la caída libre, pues nada más despejamos. Perdón, bueno, sí, despejamos. Pero si T1 y T2 es lo mismo, entonces lo vamos a tener así. El tiempo es igual a, bueno, vamos a ponerlo como T2, las dos, porque son iguales, ¿no? Vamos a poner T1 es igual a T2. Entonces vamos a poner todo como T2. Sustituyendo esto acá, tenemos T2 más T2. Teniendo esto, vamos a tener que el tiempo es igual a 2 T2. Despejando T2, nos queda que es T entre 2. Entonces este valor de aquí es lo que nos dan al principio, que es 2,08 segundos entre 2. Esto de aquí es 1,04. Entonces T1 es igual a 1,04 segundos y esto es igual a T2. Entonces el tiempo del tiro vertical es de 1,04 segundos y el tiempo de la caída libre es de 1,04 segundos. Esto obviamente les menciono es cuando es perfecto. En este caso no lo es, pero es muy ligero este cambio, entonces lo vamos a considerar así. Y bueno, considerándolo así, ya tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, 1,04 segundos. Al hacer esto, pues obtenemos que la velocidad es igual a la velocidad final de la caída libre, 10,17 metros sobre segundo. Y bueno, para igual aquí dejarlo así, la velocidad final en x en la caída libre es igual a la velocidad inicial en x. Que pues como ya vimos es de 7,55 metros sobre segundo. En este caso pues ya tenemos las velocidades iniciales y finales ya de todo el movimiento. Ahora vamos a pasar a nuestro inciso C. Lo bueno es que aquí, por ejemplo, solo nos pidieron las componentes. En caso de pedirnos las velocidades, pues ya teníamos que sacar la magnitud y sacar el ángulo. Pero como solo nos pidieron las componentes, pues simplemente calculamos eso. En el inciso C nos piden hallar x. Entonces, recordemos que en x hay un movimiento rectilíneo uniforme y la ecuación que se cumple es la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Despejando esta ecuación, de- determinamos que la distancia es la velocidad por el tiempo. El tiempo ya lo tenemos, el tiempo es de 2,08. En X sí va a ser el tiempo de todo el trayecto, porque recordemos que el tiempo en X es igual al tiempo en Y. Entonces, en este caso, vamos a tener
este, bueno, perdón, y ya calculamos también la velocidad, que es de 7.55. Recordemos que se mantiene constante. Entonces la velocidad, perdón, la posición va a ser igual a 7.55 metros sobre segundo por 2.08 segundos. Y bueno, esto de aquí nos va a dar 15.704 metros. Y bueno, eso es para X. Vamos a determinar, bueno, vamos a pasar al inciso D, que es nuestra altura máxima. Perdón, la altura con la que se lanzó el objeto. Y bueno, mm, en este caso, primero vamos a obtener una Y, bueno, vamos a obtener una Y de la siguiente forma. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia. En este caso, dependiendo este, de qué velocidad estemos determinando, bueno, perdón, de qué velocidad vamos a utilizar, vamos a saber si es antes o después de la altura máxima. En este caso, pues vamos a considerar que nuestra velocidad final es igual a cero. Entonces, si nuestra velocidad final es igual a cero, estamos hablando del tiro vertical. Entonces, despejando y, nos va a quedar que y es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la aceleración. En este caso, pues vamos a tener 0 al cuadrado menos 9.32, que eso ya lo calculamos antes, al cuadrado, entre dos veces la aceleración de la gravedad. Pero como estamos hablando del tiro vertical, va a ser menos 9.78. Y bueno, esto de aquí nos da 4.441 metros. Esta sería nuestra Y máxima, o bueno, nuestra altura, así como por decirlo, la máxima. Entonces, en este caso, vamos a utilizar ahora la siguiente ecuación, disculpe. Y de t es igual a y0 más la velocidad inicial de y por el tiempo más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Despejando y0, por ejemplo, este está sumando, pasa restando, y bueno, todo esto está sumando, va a pasar restando. Entonces esto va a ser igual a y de t menos velocidad inicial de y por el tiempo menos la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y bueno, en este caso, vamos a poner nuestra y0. Esto va a ser igual. Mm, En este caso, pues nos dio 4.441 metros menos la velocidad inicial, que fue de 9.32 metros sobre segundo, que va a multiplicar el tiempo, que es 1.04 perdón, segundos, menos la aceleración de la gravedad, que es menos 9.78 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplican al tiempo al cuadrado, que es 1.04 al cuadrado, y todo esto sobre 2. Después de realizar esta operación, nos va a dar 0.037 metros, o lo que es igual a 37 centímetros. Entonces, si suponemos que una persona lanzó el objeto, pues obviamente la persona no puede medir 37 centímetros. Esto quiere decir que a lo mejor la persona se agachó y lanzó el objeto, o lo lanzó con su mano haciendo un movimiento hacia abajo y luego hacia arriba. Y bueno, ya determinamos la altura inicial. Mm, y bueno, ahora nos piden las gráficas. Es el inciso E. Ay, perdón. Inciso E. Ahora, bueno, aquí las gráficas, las voy a explicar más, bueno, cómo se van desarrollando. Primero vamos a hablar sobre la posición en X con respecto a T.
la posición en X con respecto a t va creciendo de una manera constante. Va creciendo de una forma constante porque la velocidad y la aceleración en este caso son constantes. La aceleración pues vale cero, la velocidad en X es constante, siempre va a valer lo mismo y va creciendo pues de una manera proporcional, pero va creciendo de una forma constante. Entonces se va a mantener de esta manera, porque va incrementando con respecto al tiempo. En el caso de Y, con respecto al tiempo, vamos a ver que primero, bueno, este ya no empieza en cero, empieza en 37 centímetros. Entonces va aumentando y después a crear. Va a tener una altura máxima y después va a llegar a cero. Se lanza primero, ese es el tiro vertical, llega a una altura máxima donde su velocidad final es cero y empieza a caer, bueno, empieza la caída libre. Y cuando llega al suelo, pues ya está a 0 metros. Ahora la velocidad en Y con respecto al tiempo. La velocidad en Y con respecto al tiempo, este se va a comportar de una forma interesante porque vamos a tener que primero el objeto se lanza con una velocidad inicial. Entonces, si el objeto se lanza con una velocidad inicial, va a empezar más arriba. Entonces, empieza con una velocidad inicial, llega a cero, y ya que llega a cero, empieza a aumentar hasta que choca con el suelo. Cuando choca con el suelo, esta va a ser su velocidad final. Entonces, tenemos la velocidad inicial del tiro vertical, llega a cero, y aquí tenemos nuestra velocidad final del tiro vertical, que esto es igual, perdón, nuestra velocidad final del tiro vertical es igual a la velocidad inicial de la caída libre. Esta va a llegar al suelo con una velocidad diferente a cero, pero como se va a estrellar con el suelo, pues va a chocar con esta velocidad. Y la gráfica de la velocidad en X con respecto al tiempo, esta velocidad se va a mantener constante, siempre va a valer lo mismo. Esta no va a cambiar, ya que no hay una aceleración. Aquí nuestra aceleración es igual a cero. Y pues de nuevo la velocidad en X es constante. Y bueno, espero que haya quedado claro y que, por ejemplo, se entiendan bien las gráficas. Y bueno, esto sería todo para este video.